El prometido de mi hermana me desinvitó a su boda, diciéndome que era una vergüenza. Dijo que mi trabajo de camarero no era lo suficientemente bueno para sus invitados de la alta sociedad. Incluso me exigió que dejara la reliquia familiar que había llevado. Simplemente lo acepté. No tenía ni idea de que las consecuencias de ese día cambiarían su futuro por completo. Dale a me gusta, comparte, y dime desde dónde me escuchas mientras te cuento cómo empezó todo. Las pesadas puertas de roble de la mansión de Vincent y Eleanor parecieron cerrarse con un suspiro tras de mí, atrapándome en la estéril grandeza de sus vidas. Era ya tarde, y el sol poniente centelleaba sobre los relucientes suelos de mármol del vestíbulo, creando un brillo cegador que, de algún modo, reflejaba la deslumbrante, casi abrumadora, opulencia de su mundo. En mis manos, envuelto en capas de tela suave y guardado en una caja de madera desgastada, reposaba el reloj de bolsillo de oro de mi abuelo, una reliquia familiar que había pulido con esmero esa misma mañana, cuyo peso me reconfortaba ante la inquietud que me invadía. Este reloj, símbolo de la perdurable historia y los modestos logros de nuestra familia, parecía completamente fuera de lugar en aquel monumento a la riqueza. Eleanor, mi hermana, me recibió con su abrazo habitual. Su sonrisa fue un fugaz instante de calidez en aquel espacio vasto e impersonal. «¡Arthur! ¡Lo lograste!», exclamó con entusiasmo, con los ojos brillantes de la alegría de una futura novia. Pero su entusiasmo quedó rápidamente eclipsado por Vincent, su prometido, que surgió de las sombras de un imponente arco. Iba impecablemente vestido, como siempre. Su traje a medida le sentaba como un guante. Sin embargo, su mirada no se posó en Eleanor ni en mí, sino en mi chaqueta ligeramente arrugada y mis prácticos zapatos de trabajo. «Arthur», dijo arrastrando las palabras, con un inconfundible tono de condescendencia en la voz, «¿sigues trabajando en ese restaurante italiano? Pensé que ya habrías ascendido a puestos más importantes». El desdén dolió, una pulla familiar que siempre daba en el blanco. Intenté ignorarlo y volví a centrar mi atención en Eleanor. «Les traje algo», dije, ofreciéndoles la cajita de madera, mientras la desenvolvía con cuidado, dejando al descubierto el reluciente reloj de bolsillo de oro, con sus intrincados grabados captando la luz. Sentí un destello de orgullo. Era del abuelo, un símbolo del tiempo, la familia y el amor eterno. Pensé que sería perfecto para su nueva vida juntos. Los ojos de Eleanor se abrieron de par en par, y una genuina gratitud floreció en su rostro. Pero Vincent, tras una mirada superficial, se encogió de hombros. «Interesante. ¿Cuánto vale? En dinero, quiero decir», preguntó, tomándolo con desgana, rozando con el pulgar la delicada artesanía. No entendió nada, reduciendo generaciones de sentimientos a una simple mercancía. La cena fue un espectáculo de plata reluciente y cristal, un torbellino de conversaciones sobre servicios de catering, arreglos florales y destinos de luna de miel que sonaban más a fusiones empresariales que a escapadas románticas. La esperada presencia del senador Hayes, la posibilidad de aparecer en una revista de sociedad de renombre y el desorbitado coste del evento dominaron la conversación. Me senté casi en silencio, picoteando mi salmón perfectamente cocinado, sintiéndome cada vez más fuera de lugar, un fantasma entre tanto brillo. Mis aportaciones me parecían triviales, mis experiencias insignificantes, comparadas con las preocupaciones estratosféricas de Vincent y su familia. Eleanor intentó involucrarme, pero sus esfuerzos se vieron rápidamente ahogados por la creciente marea de la logística de la boda. Entonces, Vincent se aclaró la garganta, haciendo tintinear el tenedor contra el plato. Por un instante, la habitación quedó en silencio. «Arthur», comenzó, con un tono repentinamente formal, cortando las cortesías como un bisturí. «Creo que deberíamos hablar de algo». Eleanor, que se había estado riendo de un comentario de su madre, se quedó paralizada, y su sonrisa se desvaneció. Un escalofrío me recorrió el estómago. Supe, instintivamente, que aquello no iba a ser agradable. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el mantel impoluto. «Eres camarero, Arthur», afirmó, como si hubiera olvidado esa verdad fundamental. «Mis invitados, como puedes ver, se mueven en círculos muy distintos. El senador Hayes estará allí. Varios directores ejecutivos. Tu presencia sería, bueno, problemática».
Sus palabras resonaron en el aire, directas y crudas, despojándome de cualquier pretensión de cortesía. No solo me estaba desinvitando, me estaba declarando indigno, una vergüenza. Eleanor jadeó, con el rostro enrojecido. «Vincent, es mi padre. ¿Cómo puedes decir eso?», exclamó, con la voz temblorosa de indignación. Pero Vincent se limitó a alzar la mano, en un gesto desdeñoso. «Eleanor, querida, esta boda es una inversión en nuestro futuro, en nuestra posición. Estas conexiones son primordiales. No podemos permitirnos ningún error». Pintó mi mera existencia como un error, una mancha en su fachada cuidadosamente construida. Sentí una oleada de calor, una mezcla de vergüenza y justa indignación. «¿Una inversión?», repetí, con la voz sorprendentemente firme a pesar del temblor en mis manos bajo la mesa. «¿Sabes cuántas noches en vela trabajé en ese restaurante italiano para que Eleanor pudiera pagar la universidad? Para que pudiera conocer a alguien como tú. Mis sacrificios, las noches sin dormir, el dolor de pies, los sueños que había postergado por su futuro. Todo parecía vacío y devaluado ante su pragmatismo calculado». Vincent me interrumpió con un gesto brusco e impaciente de la mano. «Arthur, te ganas la vida sirviendo comida. Estas no son conversaciones para ti. Se trata de establecer una base social, no de rememorar tus, digamos, menos importantes contribuciones». Sus palabras fueron un golpe físico, una completa aniquilación de mi valía, de mi amor, de mi vínculo familiar. Más tarde, en la terraza iluminada por la luna, Vincent decidió dejarlo bien claro, lejos de la atenta mirada de Eleanor y del ceño fruncido de la tía Martha. Las luces de la ciudad centelleaban a lo lejos, un brillante testimonio del mundo que él habitaba, y yo no. «La boda nos está costando más de $200.000, Arthur», dijo con voz monótona, sin emoción alguna. «Esa cifra no solo da para una fiesta, da influencia. El senador Hayes, los directores ejecutivos de Meridian Industries y Grandview Financial, ellos son quienes presenciarán nuestra unión. Tu profesión, tu trayectoria, no encaja con la imagen que necesitamos proyectar». Se giró hacia mí, con la mirada fría y dura. «Tu presencia en esta boda sería una vergüenza, Arthur, un lastre profesional y social». El aire se enrareció a mi alrededor. El peso de sus palabras me oprimió, aplastando cualquier esperanza o dignidad que me quedara. No había lugar para la discusión, ni para la apelación. Su decisión era absoluta, su juicio inapelable. Mis hombros se desplomaron. «Bien», logré decir, casi en un susurro. «No iré». La confesión me supo a ceniza en la boca. Vincent asintió, con un destello de satisfacción en los ojos. Luego añadió, casi como si fuera una ocurrencia tardía: «¿Y el reloj? Deberías dejarlo aquí. Podría haber complicaciones si se asocia públicamente con alguien de tu posición». No solo me estaba desinvitando, me estaba borrando, rompiendo todo vínculo, incluso exigiendo la reliquia familiar que había traído como símbolo de amor. Agarrando con fuerza la caja del reloj del abuelo, volví a cruzar el cavernoso salón. Eleanor alzó la vista, con los ojos muy abiertos y una expresión inquisitiva, pero no pude sostenerle la mirada. La tía Martha, sentada junto a la chimenea, se limitó a fruncir el ceño, con una expresión que mezclaba compasión e impotencia. Las pesadas puertas de roble se abrieron con un suspiro y volvieron a cerrarse, dejándome fuera, con el aire frío de la noche contrastando drásticamente con el calor sofocante del interior. El peso en mis manos se sentía ahora como una piedra, el rechazo como una amarga verdad, y el camino por delante, completamente incierto. El camino a casa fue un borrón de farolas y coches que pasaban, cada uno un reflejo fantasmal de mi ira contenida y mi profunda tristeza. La inmensidad de la mansión de Vincent, con sus cuidados jardines y sus imponentes muros, parecía estar a 1.000.000 de kilómetros de la modesta familiaridad de mi propio barrio. Mi humilde edificio de apartamentos, una caja de ladrillo con bordes desgastados, parecía empequeñecerse aún más bajo el peso del cielo nocturno, un marcado contraste con el palacio resplandeciente que acababa de dejar. La ironía no me pasó desapercibida. El hombre que me consideraba una vergüenza vivía en un mundo que yo solo podía financiar, al que jamás podría entrar de verdad. Una vez dentro,
El silencio de mi apartamento me envolvió, interrumpido solo por el zumbido del viejo refrigerador. Fotos de Eleanor, su sonrisa traviesa de niña, su radiante sonrisa de graduación, adornaban las paredes y los estantes. Cada una era un testimonio de los años que había dedicado a su felicidad. Con un suspiro, coloqué la caja del reloj del abuelo sobre la mesita de la cocina. El brillo dorado era un silencioso desafío en la penumbra. Representaba todo lo que Vincent había desdeñado: el legado, el amor, las cosas que el dinero no podía comprar. Mi mirada se posó en una pila de viejos extractos bancarios, una costumbre fruto de años de meticulosa planificación presupuestaria. Un nuevo impulso me invadió. Saqué una calculadora pequeña y gastada, con los botones lisos por incontables cálculos. Metódicamente, comencé a introducir cifras, cada una un pequeño fragmento del camino de Eleanor. Las tasas universitarias, esas cantidades astronómicas que parecían duplicarse cada año, su alojamiento y manutención, el coste de vivir en la ciudad, lejos de casa, el modesto coche de segunda mano que la ayudé a comprar, símbolo de su recién adquirida independencia, la fianza para su primer apartamento tras graduarse, un paso hacia su futuro. Las cifras se sumaban, ascendiendo sin cesar, cada pulsación de botón un recuerdo de sacrificio. Cuando el número final apareció en la pequeña pantalla, solté un suspiro de alivio. Más de $200.000. Era casi la misma cifra de la que Vincent se había jactado de haber gastado en su boda. Una inversión. Mi propia inversión, silenciosa y no reconocida, había allanado el camino para la suya. 2 décadas. 2 décadas de turnos dobles en ese restaurante italiano y otros establecimientos, con los pies doloridos al final de cada noche y las manos con un ligero olor a ajo y aceite de oliva. 2 décadas de servicio invisible, de moverme entre salones abarrotados, atendiendo a desconocidos, mientras un servicio mayor y más profundo se desarrollaba en casa. Cada hora extra, cada día festivo perdido, cada suspiro cansado, todo había sido por Eleanor. Para asegurarme de que tuviera las oportunidades que yo nunca tuve, para darle una vida libre de las dificultades económicas que yo conocía también. Vincent veía a un camarero. Yo veía a un padre que había movido montañas, un plato a la vez. El agudo sonido del teléfono me sacó de mi ensoñación. Era Eleanor. Su voz, al hablar, estaba quebrada por las lágrimas, ahogada por la emoción. «Papá, lo siento muchísimo», sollozó, las palabras brotando en un torrente de vergüenza y arrepentimiento. «No puedo creer que haya dicho esas cosas. Tienes que estar ahí. Es mi boda. Tienes que estar». Su angustia era palpable, una herida abierta en su voz que me removió algo por dentro. «Tranquila, cariño. Todo va a estar bien», murmuré, intentando mantener la voz firme, intentando calmar su angustia. «No llores. Todo va a estar bien». Pero por dentro, una batalla interna se libraba. ¿Cómo podía aceptar semejante rechazo? ¿Cómo podía simplemente dejarme de lado? Sin embargo, su dolor era más importante que mi orgullo. «Encontraré la manera de estar ahí para ti», prometí. Palabras que se me escaparon antes de tener un plan concreto, un compromiso forjado en el calor del amor paternal. «Pero Vincent no va a cambiar de opinión, papá», dijo ella, con la voz aún temblorosa y un dejo de duda. «Está tan obsesionado con las apariencias. De verdad cree que lo vas a avergonzar». El dolor de esa verdad aún estaba fresco, pero también le hizo vislumbrar una idea. Mi mirada se posó en mi uniforme de camarero, pulcramente doblado sobre una silla en la esquina de mi habitación. Los pantalones negros impecables, la camisa blanca almidonada, el elegante chaleco negro, el traje de la invisibilidad, solía llamarlo. Durante años lo había usado, deslizándome en segundo plano, un observador silencioso en innumerables celebraciones y eventos importantes. Había visto a políticos cerrar tratos a puerta cerrada, escuchado confesiones susurradas de amor y traición, presenciado cómo familias se desmoronaban y se reunían, todo mientras, con aparente tranquilidad, rellenaba vasos de agua o retiraba platos. Y entonces lo comprendí. El error colosal de Vincent no fue solo su crueldad, fue su profunda subestimación. Veía a un camarero como alguien insignificante, alguien a quien ignorar, alguien que simplemente sirve comida. Pero un camarero, un buen camarero, es un fantasma, esencial,
pero inadvertido. Presente en los eventos más importantes, oyente de las conversaciones más íntimas, vislumbrante, la verdad sin adornos tras las fachadas impecables. La idea, audaz y tal vez un poco loca, comenzó a tomar forma. No solo estaría en la boda, yo, trabajar en la boda. Un fantasma en segundo plano, tal como Vincent quería, pero presente para Eleanor. Mañana por la mañana, lo primero que haría sería llamar a Giovanni, el dueño de ese restaurante italiano y buen amigo, y pedirle un favor muy especial. Conocía gente del sector de la hostelería y la organización de eventos. Sabría cómo conseguirlo. Volví a mirar el reloj del abuelo. Brillaba bajo la luz de la cocina, símbolo del tiempo y la familia, testimonio silencioso de resistencia. Marcaría este momento crucial, este punto de inflexión. Una sonrisa lenta y desconocida se dibujó en mi rostro. Vincent creía que el dinero lo era todo. Pensaba que mi profesión me hacía invisible e irrelevante. Estaba a punto de aprender una dura lección sobre la percepción, sobre el valor y sobre el poder silencioso de la determinación de un padre. No tenía ni idea de lo que le esperaba. La campanilla sobre la puerta de Bella Vista tintineó suavemente al abrirla. El aroma a ajo y salsa de tomate humeante ya impregnaba el aire, una reconfortante familiaridad. Era inusualmente temprano para un sábado por la mañana. La cocina aún se preparaba con tranquilidad antes del ajetreo. Giovanni, el dueño y amigo mío de toda la vida, estaba de pie junto a una barra de acero inoxidable, con una montaña de cebollas apiladas frente a él. Era un hombre curtido por años de trabajo duro, con las manos callosas y el rostro marcado por la historia de su familia y las dificultades de dirigir un negocio próspero y honesto. Levantó la vista, y sus ojos penetrantes se abrieron ligeramente. «Arthur, has llegado temprano incluso para ti», comentó con voz grave y un marcado acento italiano. Se secó las manos en un delantal blanco impoluto, con movimientos precisos y económicos. «¿Está todo bien?». Dudé un instante, acercando un taburete a la barra. El ruido resonó demasiado en el silencio. «No exactamente, Giovanni», confesé, con un sabor amargo en la lengua. «Necesito contarte algo». Respiré hondo. El dolor de la noche anterior aún palpitaba como una herida abierta. Le conté la humillación en la mansión de Vincent, el desdén gélido, la prohibición absoluta de asistir a la boda de Eleanor. Dijo que no era lo suficientemente bueno para sus invitados. Demasiado vergonzoso. Solo un camarero, dijo. Las últimas palabras fueron casi un susurro, cargadas del peso del desprecio de Vincent. El cuchillo de Giovanni, que había estado picando cebollas metódicamente, se detuvo de repente. El rítmico «zas, zas, zas» se detuvo, dejando un silencio abrupto. Su expresión, generalmente afable, se endureció en una máscara de sombría comprensión. Vi en sus ojos el reflejo de sus propias luchas como inmigrante, las incontables veces que debió haber enfrentado un esnovismo similar, las silenciosas batallas por el respeto en un mundo que a menudo juzgaba por la apariencia y la riqueza. Sabía lo que se sentía ser rechazado, que su valía fuera cuestionada simplemente por su oficio. «¿Qué clase de hombre?», comenzó Giovanni con voz baja y amenazante, «impide que un padre asista a la boda de su hija, la boda de su propia hija». La indignación en su tono era palpable, una indignación compartida que me reconfortó a pesar del frío en mi corazón. Este Vincent no vale para nada. Entonces revelé mi plan, la audaz idea que había surgido en la tranquilidad de mi apartamento. «Quiero que me contrates, Giovanni, para trabajar en la boda, solo por mañana. Un día». Giovanni me miró fijamente, frunciendo el ceño, con una mezcla de incredulidad y preocupación en los ojos. «¿Quieres servir? ¿En la boda de tu propia hija? Arthur, eso es una locura, incluso para ti». Sacudió lentamente la cabeza, como intentando asimilar la osadía. Un padre sirviendo platos en el día más importante de su hija. «No, esto no puede estar bien». «Es la única manera, Giovanni», expliqué con voz firme, imbuida de una resolución que incluso a mí me sorprendió. «¿Vincent quiere que sea invisible? Bien, seré invisible. Como parte del personal puedo moverme por todo el evento, verla caminar hacia el altar, estar ahí en segundo plano, sin causar ningún problema. Ni siquiera se dará cuenta de que estoy ahí,
pero Eleanor sentirá mi presencia. La idea de perderme la entrada de Eleanor al altar, de no presenciar el momento en que oficialmente comenzaba su nueva vida, era un vacío insoportable. Esta era mi única forma de cumplir mi promesa. Giovanni me observó durante un largo rato, evaluando la profundidad de mi determinación. Finalmente, suspiró. Un suspiro que parecía arrastrar el peso de décadas. Giuseppe Rossi, el encargado del catering para los eventos de alta gama. Me debe algunos favores de hace mucho tiempo, muchísimo tiempo. Una sonrisa irónica se dibujó en sus labios, insinuando viejas historias. No le gustará. Dirá que es poco profesional, un conflicto de intereses. Pero lo llamaré. Luego me miró fijamente con seriedad, con la mirada implacable. Arthur, debes entenderlo. Una vez que empieces a servir a los invitados de ese hombre, una vez que te pongas ese uniforme, no hay vuelta atrás. No puedes romper el papel. No puedes revelar quién eres. ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes tragarte tu orgullo, aunque sea por Eleanor? Mi dignidad no está en entredicho aquí, Giovanni, respondí, mirándolo fijamente a los ojos. La suya, sí. Hago esto por Eleanor, por su felicidad. Y en mi corazón, sé que mi dignidad está intacta. Siempre lo ha estado. Fue una declaración de convicción, un escudo contra el insulto que aún dolía. Al ver el fuego tenaz en mis ojos, la resolución inquebrantable que reflejaba la suya, Giovanni asintió con firmeza una sola vez. De acuerdo, Arthur. Llamaré a Giuseppe esta mañana. Prepárate. Será un día largo. Una ola de alivio, tan profunda que casi me hizo doblar las rodillas, me inundó. Gracias, Giovanni. Muchísimas gracias, dije con la voz quebrada por la emoción. Me puso una mano en el hombro con una suavidad sorprendente. No dejes que ese hombre te haga sentir inferior, Arthur. Te has ganado tu lugar en este mundo, no con títulos rimbombantes, sino con trabajo honesto y un buen corazón. Nunca lo olvides. Sus palabras fueron un bálsamo, una silenciosa afirmación de que, a pesar del desdén de Vincent, mi valía era real, medible no en dinero, sino en amor y sacrificio. Salí de Bellavista con un renovado sentido de propósito, y el aroma a ajo ahora olía a oportunidad. El comedor privado de Bellavista, generalmente bullicioso, estaba en silencio aquella tarde de sábado, un lienzo en blanco a la espera de los vibrantes toques de la recepción de la boda de Eleanor. Me movía por el espacio con una soltura casi ensayada, mis manos disponiendo meticulosamente las mesas, asegurándome de que cada puesto estuviera perfecto, cada pieza de cubertería reluciendo bajo la suave luz difusa. Pulí las copas de champán hasta que brillaron, doblé las servilletas con formas intrincadas y alineé las sillas con precisión geométrica. Con cada tarea, imaginaba a Eleanor, radiante y feliz, deslizándose por la sala. Esto no era solo trabajo, era un silencioso acto de amor, la preparación invisible de un padre para el día más importante de su hija. Me dolía el corazón, una mezcla de ternura y la amarga punzada de mi presencia comprometida. De repente, la tranquila serenidad de la habitación se hizo añicos. La risa alegre y desinhibida de Eleanor resonó en el pasillo, seguida de la voz más aguda y autoritaria de Vincent. Estaban aquí. Una última inspección, sin duda. Se me hizo un nudo en el estómago, pero mantuve la compostura y me giré para ajustar un centro de mesa, de espaldas a la puerta. Entonces, Eleanor apareció, un torbellino de emoción prenupcial, su presencia un faro de luz. «¡Papá!», exclamó, corriendo hacia mí, con los ojos muy abiertos, una mezcla de sorpresa y profundo alivio. Me abrazó con fuerza, irradiando su emoción como olas. «No puedo creer que estés aquí». Giovanni llamó y... «¡Oh! ¡Esto es maravilloso!». Detrás de ella apareció Vincent, apretando la mandíbula en cuanto me vio. Su rostro, inicialmente sereno, se ensombreció con un reconocimiento inmediato e inconfundible. Su mirada recorrió mi delantal, la bandeja que sostenía, las mesas meticulosamente dispuestas. Entrecerró los ojos y un fuego frío se encendió en su profundidad. «¿Qué haces aquí?», preguntó Vincent con voz baja y acusadora, interrumpiendo la alegría de Eleanor como un cuchillo. Su tono no era una pregunta, sino una acusación, rebosante de furia apenas contenida. Sostuve su mirada con una expresión cuidadosamente neutral, una calma profesional. Giovanni me pidió que le ayudara con el montaje,
respondí con voz firme y uniforme, el tono perfecto de un empleado diligente y discreto. Solo por hoy. No me permití mostrar ni un atisbo de emoción, ni rastro del resentimiento que bullía bajo mi apariencia tranquila. Pero la compostura cuidadosamente construida por Vincent se resquebrajó. La máscara de cortesía que solía lucir en público se desvaneció, dejando al descubierto el verdadero veneno que escondía. «¡Esto es increíble!», gruñó, dando un paso al frente con los puños apretados a los costados. «Tu padre está manipulando la situación, Eleanor. Le dije expresamente que no viniera a la boda y ahora se las arregla para que lo contraten como empleado. Esto es patético, Arthur». Eleanor, atrapada en el fuego cruzado, retrocedió, con el rostro desencajado. «¡Paren los dos!», gritó, con los ojos llenos de lágrimas. «¡Por favor! Se supone que este es el día más feliz de mi vida». «¡No! ¡No esto!». Vincent la ignoró, su furia ahora desatada. Me señaló acusadoramente, alzando la voz. «Lo hace para hacerse la víctima, Eleanor, para meterse donde no le corresponde, para humillarnos en nuestra boda». Sus palabras eran un torrente de desprecio, cada una un golpe calculado para minar mi presencia, mi propia esencia. Sostuve su mirada, sin pestañear, sin dejarme arrastrar por su torbellino emocional. Mi voz, cuando hablé, fue suave pero firme, impregnada de la inquebrantable verdad del amor de un padre. «Mi lugar está donde está mi hija, Vincent. Eso es todo». En ese momento, su máscara se desvaneció por completo. La imagen cuidadosamente construida del sofisticado prometido se disolvió en una arrogancia cruda y desenfrenada. «Ahora es mi responsabilidad, Arthur. Mi esposa, mis invitados, mi evento. No voy a permitir que sirvas bebidas a la gente importante, haciéndote el padre mártir en mi boda». La arrogancia era asombrosa, la posesividad escalofriante. No solo me estaba desinvitando, estaba reclamando a Eleanor, su mundo entero, y borrando mi lugar en él. Eleanor, con el rostro surcado de lágrimas, se volvió hacia mí, y su voz fue una súplica desesperada. «Papá, por favor, no hagas esto. Tienes razón, es demasiado. Solo sé un invitado». Tomé su mano con delicadeza, apretándola con cariño. «Te prometí que estaría ahí, cariño, y lo estaré. Ni siquiera me notarás. Seré un fantasma, tal como él quiere». Intenté transmitirle mi amor incondicional, mi compromiso con ella, a pesar de la situación imposible. Vincent, sin embargo, estaba fuera de sí. Su rostro se contrajo de furia, sus ojos ardían. «Esta boda cuesta más de lo que ganas en 5 años, Arthur. Más de lo que probablemente has ganado en toda tu miserable vida. No voy a permitir que la conviertas en una patética declaración, en un acto de rebeldía grandilocuente». Escupió las palabras, su desprecio rezumando veneno. Me quedé inmóvil, aparentando calma, pero mi determinación se fortalecía con cada una de sus crueles declaraciones. «Mi orgullo no está herido, Vincent. Está intacto», afirmé, con voz cargada de convicción pero sin ira. «Estaré ahí para Eleanor, como empleada doméstica, como sea necesario. Esa es mi palabra». Mi mirada no se apartó de la suya. Eleanor lloraba desconsoladamente. Su boda, aún a días de distancia, ya era un campo de batalla de orgullo y resentimiento. Vincent, al ver que no podía doblegarme, se dio la vuelta bruscamente con una furia palpable. «Te arrepentirás, Arthur», gruñó, una amenaza clara e inequívoca en el aire. Salió del comedor a grandes zancadas, con sus zapatos caros resonando con fuerza sobre el suelo de mármol. Eleanor me dirigió una última mirada de disculpa, entre lágrimas, antes de apresurarse tras él, dejándome de nuevo solo entre las mesas silenciosas y perfectamente dispuestas. El tintineo metálico de los cubiertos sonó de repente como campanillas de advertencia. Si esta historia te está enganchando tanto como a mí, dale a me gusta, compártela con tus amigos y suscríbete para no perderte nada de lo que sucede después. No te imaginas hasta dónde llegó Vincent para detenerme. Las horas se esfumaron en el ritmo pausado del trabajo. El sol de la tarde se ocultaba, proyectando largas sombras sobre las mesas pulidas. Estaba en la despensa puliendo con esmero los últimos cubiertos. El movimiento repetitivo era un bálsamo para la tensión del encuentro anterior. El tintineo del metal contra el paño era el único sonido hasta que Giovanni apareció en la puerta, su silueta recortada contra la luz tenue de la cocina. Su rostro, generalmente expresivo, estaba tenso, su expresión gravemente seria.
Se me hizo un nudo en el estómago. Supe de inmediato que algo andaba mal. «Arthur, amigo mío, tenemos que hablar», dijo Giovanni con una voz inusualmente baja, cargada de un peso tácito que me heló la sangre. Cerró la puerta tras de sí, dejándonos solos en la silenciosa despensa. Se apoyó en una pila de sábanas limpias, con la mirada fija en mí. «Vincent, ha vuelto», comenzó Giovanni, con la voz cargada de incredulidad y rabia contenida. «Hace una hora, más o menos. Entró aquí como si fuera el dueño, exigiendo hablar conmigo». Giovanni negó lentamente con la cabeza. Hizo una irresistible oferta. Mis manos dejaron de pulir. «¿Una oferta?», pregunté en un susurro apenas audible. $5.000 en efectivo», dijo Giovanni, dejando las palabras suspendidas en el aire como una pesada cortina. $5.000, Arthur, para asegurarme de que no trabajes en la boda, para asegurarme de que no pongas un pie en ese salón de baile mañana. Me quedé atónito. $5.000. Era una suma exorbitante, más de 2 meses de sueldo, una cantidad significativa que podría ayudar a rescatar el restaurante de Giovanni, que atravesaba dificultades, y a paliar el aumento de los costos de los ingredientes y los servicios. La desesperación inmediata y cruda que Vincent debió sentir al ofrecer semejante suma era palpable. No solo intentaba evitar la vergüenza, estaba presa del pánico. Pero Giovanni, con el pecho erguido y una serena dignidad, continuó. Le dije que no. Lo miré a los ojos y le dije: «Señor Vincent, los principios no se compran. La lealtad de mi amigo, el amor de un padre por su hija, esas cosas no tienen precio». Un destello de orgullo brilló en sus ojos. «Entonces se enfadó», continuó Giovanni, con el orgullo rápidamente reemplazado por un ceño fruncido y cansado. Muy enfadado. Empezó con las amenazas. Inspectores de sanidad, revisiones de la licencia de venta de alcohol, usando sus contactos en el ayuntamiento. Dijo que tenía influencias, que se aseguraría de que Bella Vista sufriera graves consecuencias si yo no obedecía. Se me hizo un nudo en la garganta. Vincent ya no solo me atacaba a mí, atacaba a Giovanni, amenazando su sustento, la base misma de su negocio familiar, construido ladrillo a ladrillo durante décadas. Su crueldad era escalofriante. No se trataba de evitar una supuesta vergüenza. Se trataba de ejercer poder, de aplastar a cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Giovanni, sin embargo, se limitó a reírse entre dientes, con una risa seca y sin gracia. «Ah, cree que soy nuevo en este pueblo. Cree que es el único con contactos. Tengo mi propia red, Arthur. Amigos que entienden la lealtad, que aprecian la buena comida y el trabajo honesto». Su sonrisa, aunque sombría, contenía un dejo de desafío. «También empezó a hacer acusaciones contra ti», reveló Giovanni, con tono ahora grave. «Dijo que estabas obsesionado, inestable, un peligro para sus invitados. Te pintó como un loco, un acosador. Las acusaciones infundadas, el intento de demonizarme, eran una clara señal del desmoronamiento de Vincent. Estaba verdaderamente desesperado. No solo temía mi presencia, temía lo que mi presencia pudiera revelar. Entonces», dijo Giovanni, acercándose y bajando la voz a un susurro conspirador, «me ofreció $10.000. Puso el dinero sobre el mostrador, 10.000 en efectivo, y tuvo la osadía de decir: «Tómalo. Eres solo un inmigrante. No entiendes los valores estadounidenses de privacidad y discreción». Los ojos de Giovanni brillaron con una furia gélida. Le dije que recogiera su dinero sucio y se marchara. «Mi restaurante no está en venta. Mis amigos no están en venta». En ese momento, comprendí el verdadero temor de Vincent. No se trataba solo de vergüenza, ni de la posibilidad de cometer una metedura de pata social. Se trataba de control. Mi presencia como camarero, como un observador invisible, amenazaba su cuidadosamente construida ilusión de poder y perfección. Corría el riesgo de exponerlo, no solo ante sus clientes, sino también ante Eleanor, a la verdad sobre su carácter. Le aterraba perder el control, que su narrativa cuidadosamente construida se viera interrumpida. Giovanni se irguió, su rostro suavizándose ligeramente. «Bien, mañana trabajas. Giuseppe te espera a las 11». Una ola de alivio, mezclada con un renovado sentido de propósito, me inundó. «Gracias, Giovanni. Gracias por todo». «Pero Arthur», advirtió Giovanni, con voz seria de nuevo,
Hombres como Vincent no se rinden fácilmente. Son como una enfermedad, se propagan. Mañana podría no ir como se espera. Intentará algo. Sostuve su mirada, firme en mi determinación. Que haga sus llamadas, que mueva los hilos. Mañana estaré exactamente donde pertenezco, con Eleanor. Giovanni me puso una mano en el hombro, con firmeza. Esto es más que una simple boda, amigo mío, dijo, con la mirada perdida, como si buscara una verdad más profunda. No solo luchamos por el mañana, luchamos por el derecho a existir en el mismo mundo que nuestros hijos, para que sepan que el trabajo honesto y un buen corazón valen más que cualquier cantidad de dinero o estatus social. Sus palabras resonaron en mi interior, haciéndose eco de mis propias convicciones. Sin duda, esta era una batalla por algo mucho más grande que el orgullo de un solo hombre. El gran salón de banquetes del Bella Vista resplandecía bajo la suave luz de las arañas de cristal, mientras una orquesta interpretaba una delicada melodía de fondo. Con mi impecable chaleco negro de camarero y pajarita, me movía entre los invitados que llegaban, un fantasma a plena vista. Bandejas de copas de champán, rebosantes de burbujas doradas, parecían flotar sin esfuerzo de mis manos a las extendidas. Ejecutivos tecnológicos, inversores de capital riesgo, funcionarios municipales, el círculo de influencia cuidadosamente cultivado por Vincent, se mezclaban, sus conversaciones un murmullo de poder y privilegio. Los atendí a todos, una presencia silenciosa y atenta, indistinguible de cualquier otro miembro del personal de catering. Mi invisibilidad era mi armadura y mi acceso. Entonces apareció Eleanor, radiante, deslumbrante con su vestido de novia blanco. Sus ojos brillaban con una alegría que por un instante eclipsó la angustia que me carcomía. Estaba junto a Vincent, quien, a pesar de su fachada segura, escudriñaba la habitación con frecuencia, con la mirada inquieta, buscándome. Una leve sonrisa, casi imperceptible, se dibujó en mis labios. Me buscaba, pero jamás me vería de verdad. Mientras ofrecía champán a los clientes, un caballero mayor, de mirada amable y traje impecablemente confeccionado, tomó una copa de mi bandeja. «Excelente servicio, joven», dijo con voz cálida. «Qué elegancia natural. Un verdadero profesional». Asintió con aprobación. En ese preciso instante, Giovanni, observando la escena desde una distancia prudente, se acercó. «Ah, senador Hayes», saludó con una reverencia cortés. «Tiene usted un gusto exquisito para el servicio, al igual que para la política. Arthur es uno de nuestros mejores empleados, un activo invaluable». El senador Hayes sonrió radiante, visiblemente impresionado, y yo le devolví una sonrisa cortés y ensayada, sintiendo un orgullo silencioso por el apoyo tácito de Giovanni. Más tarde, mientras me abría paso entre los invitados, vi a la señora Albright, una anciana a la que reconocí de la infancia de Eleanor, con dificultades para usar su andador. Sin decir palabra, me acerqué a ella, le ofrecí mi brazo para apoyarla y la acompañé suavemente hasta una silla vacía. Se sentó con un suspiro de agradecimiento. «Oh, gracias, querido», murmuró, dándome una palmadita en la mano. «Qué joven tan educado. Tus padres deben estar muy orgullosos». Sentí una punzada agridulce. Si tan solo ella supiera. Seguí adelante, reflexionando sobre sus palabras. Años de entrenamiento, pensé, con un destello de humor sardónico. Años desenvolviéndome en restaurantes abarrotados, anticipándome a las necesidades, moviéndome con una conciencia casi sobrenatural de mi entorno. No se trataba solo de destreza física, era una aguda sensibilidad a la dinámica social, una comprensión tácita de las señales implícitas, esa facilidad de movimiento, esa gracia natural. Era el resultado de toda una vida de servicio invisible, de aprender a pertenecer sin ser vista. Desde el otro lado del opulento salón, Eleanor captó mi mirada. Me ofreció una sonrisa sutil, una compleja mezcla de gratitud, disculpa y, para mi sorpresa, un destello de orgullo. Fue un momento íntimo entre nosotros, un reconocimiento silencioso que trascendió la ridícula farsa que Vincent había impuesto. Llegó el momento de los brindis. Vincent, con una confianza que parecía renovada, tomó el centro del escenario, rodeado de sus influyentes colegas. Alzó su copa y su voz, imponente, resonó en la sala. «Por mi hermosa esposa,
Eleanor, y por todos ustedes, las personas más importantes en nuestras vidas, colegas, amigos, familia. Hizo una pausa. Su mirada recorrió la sala y se detuvo una fracción de segundo en mí, con un brillo depredador en los ojos. Pero su tono, inicialmente cordial, cambió, endureciéndose con un gesto de desdén apenas perceptible. En la vida hay distintos niveles de contribución. Están quienes construyen, quienes lideran, quienes marcan la diferencia. Y luego están quienes simplemente existen, quienes sirven. Dejó que sus palabras resonaran en el aire y un silencio incómodo se extendió entre los invitados. Entonces, con un gesto teatral y deliberado, Vincent me señaló directamente, mientras aún sostenía en la mano la bandeja con las copas de champán medio vacías. Su voz, clara y fría, resonó. «Mira a este hombre, por ejemplo. Arthur Collins. Es solo un camarero». El aire en la sala pareció espesarse. Un suspiro colectivo, rápidamente reprimido, recorrió a los invitados. El rostro de Eleanor palideció de horror, y sus manos se llevaron a la boca. Se oyeron susurros, y los invitados intercambiaron miradas incómodas y avergonzadas. La hermosa melodía de la orquesta vaciló y luego se apagó. Vincent, regodeándose en el repentino y sobrecogedor silencio que había creado, continuó su cruel humillación pública, con una voz cargada de condescendencia. «Arthur, bueno, nunca ha llegado a nada importante. Sirve comida. Ese es su papel». Un silencio sepulcral volvió a apoderarse de la sala, cargado de tensión e incredulidad. Había llegado el momento, el instante que había orquestado, la humillación pública que tanto ansiaba. Pero en ese instante, una extraña calma me invadió. Miré a Vincent, luego a los rostros atónitos de los invitados. Vi a Eleanor, con lágrimas que ahora corrían abiertamente por sus mejillas. Y entonces, con perfecta compostura, con voz clara y firme, rompiendo el silencio atónito, pregunté, ¿alguien desea más champán? Ofrecí mi bandeja a un desconcertado senador Hayes, luego a un director ejecutivo con los ojos muy abiertos, y después a una socialité sonrojada. Continué mi ronda, con movimientos fluidos y una expresión impasible, como si las palabras de Vincent no fueran más que un susurro en medio del bullicio. Mi compostura, mi inquebrantable profesionalidad, le arrebataron la satisfacción que tanto ansiaba. Su momento de triunfo, cuidadosamente planeado, había fracasado estrepitosamente, dejándolo balbuceando, con el rostro convertido en una máscara de furia confusa. Eleanor, con los ojos hinchados de lágrimas, me miró desde el otro lado de la habitación, murmurando, «Lo siento mucho». Simplemente le ofrecí una sonrisa dulce y tranquilizadora. «Es el día de tu boda, cariño», le respondí sin emitir sonido. «Nada más importa». Pero había algo más quería, el asunto era ahora. Vincent había cruzado una línea, y su momento de crueldad pública tendría consecuencias imprevistas. 15 minutos después, el gran salón de banquetes aún vibraba con una palpable inquietud, un eco silencioso del cruel brindis que Vincent había proferido antes. Mi silenciosa negativa a provocarlo lo había desarmado, dejándolo furioso pero sin palabras. Continué mi ronda, el ritmo del servicio como un ancla familiar en medio de la incomodidad que se arremolinaba. Rellenando copas, retirando platos sueltos, mantuve la compostura, aparentemente imperturbable, preparándome mentalmente para lo que viniera. Junto a la barra, un joven llamado Leo, uno de los compañeros más jóvenes y expertos en tecnología de Vincent, revisaba su teléfono, aparentemente ajeno a la tensión latente. Sobre la barra, un gran televisor de pantalla plana, generalmente en silencio, reproducía una película clásica de finales de los 80, parte del ambiente del local. Leo alzó la vista, con el pulgar congelado a medio desplazar, la mirada fija en la pantalla. Un jadeo repentino y audible rompió la calma artificial que se había instalado en la sala. «Oh, Dios mío», susurró Leo, con voz incrédula, y luego más alta. «Está en la televisión. Es el mismo hombre. El camarero». Señaló frenéticamente la pantalla, donde una versión más joven de mí mismo, con una abundante cabellera y una intensidad segura y melancólica, pronunciaba un poderoso monólogo. Los invitados, sobresaltados por el arrebato de Leo, giraron la cabeza, y sus conversaciones se apagaron.
Miraron la pantalla, luego a mí, y después de nuevo a la pantalla, una lenta ola de reconocimiento extendiéndose por sus rostros. 30 años se desvanecieron en un instante, revelando al actor que una vez fui. La señora Henderson, la anciana del llamativo vestido esmeralda, entrecerró los ojos mirando la pantalla, luego me miró a mí, y su rostro se iluminó con una comprensión que comenzaba a surgir. «Dios mío», exclamó con una voz sorprendentemente fuerte. «Recuerdo esa película. Travesía del Atlántico. Fue maravilloso. ¡Qué presencia! Esa escena en el muelle, inolvidable». Todas las miradas se posaron en mí. El foco, que había evitado con tanto cuidado durante décadas, de repente me cegaba, destrozando mi larga invisibilidad. Fue una sensación extraña y desconcertante. Una vida entera de indiferencia se revirtió de golpe. Vincent, que me miraba con el ceño fruncido desde su asiento en la mesa principal, con el rostro aún enrojecido por la ira tras nuestro intercambio anterior, observó la escena con creciente horror. Su copa de champán, aferrada con mano temblorosa, se le resbaló, golpeando el plato con un crujido seco que resonó en la sala, ahora en silencio. Su rostro palideció por completo, una máscara de profunda conmoción e incredulidad. Leo, completamente absorto en el descubrimiento, prácticamente vibraba de emoción. «Miren, es Arthur Collins», anunció con voz potente. «Tenemos a una auténtica estrella de cine sirviéndonos champán». De repente, los teléfonos salieron disparados por toda la sala, los invitados buscando frenéticamente. Los susurros volvieron, pero esta vez estaban llenos de admiración, no de incomodidad. Arthur Collins, 7 películas importantes. Nominación al Globo de Oro por Travesía del Atlántico, dijo alguien en voz alta, con un tono de asombro. Él salía en esa película de culto. La última campana, exclamó otro. La sala era un hervidero de expectación. Una comprensión colectiva se apoderó de todos los presentes. Eleanor, con las manos apretadas contra la boca, miró de la pantalla del televisor a mí, y luego de nuevo a mi rostro. Sus ojos, muy abiertos por la incredulidad, se llenaron lentamente de un tipo de lágrimas diferente. No de vergüenza ni de disculpa, sino de una comprensión naciente. Comprensión de un sacrificio profundo, de un amor más profundo del que jamás hubiera podido imaginar. Un invitado, un destacado concejal de la ciudad, me miró fijamente en voz baja. «¿Por qué no has dicho nada?». Sostuve su mirada, con una compostura impecable, imbuida de una serena dignidad que resonó en la sala. «Esta noche no se trata de mí», respondí con voz firme, reflejando la profunda verdad de mi presencia allí. «Se trata de Eleanor y Vincent». Vincent se quedó paralizado, una estatua de la conmoción, mientras sus elaborados planes de dominación y humillación se desmoronaban a su alrededor. El aire vibraba con el peso de su realidad hecha añicos. Lenta y deliberadamente, extendí la mano y me desaté el delantal negro de camarero. Un gesto sencillo, pero trascendental. Sentí como si me despojara de un disfraz que llevaba mucho tiempo usándose, liberándome del papel que había asumido durante tanto tiempo. «Sí», dije con voz clara y firme, captando la atención sin esfuerzo. «Ese soy yo en la película. Fui actor». Hice una pausa, dejando que las palabras calaran hondo, asimilando la verdad de mi pasado. Luego me volví hacia Eleanor, con los ojos llenos de un amor silencioso. «Pero cuando naciste, cariño», expliqué, «cuando te tuve en brazos por primera vez, supe lo que de verdad importaba. Elegí a mi familia. Elegí el amor por encima de los focos, un trabajo estable por encima de una fama efímera. Nunca fue un sacrificio». Eleanor, con el rostro bañado en lágrimas, corrió hacia mí, con su vestido de novia ondeando a su alrededor. «Papá», sollozó, escondiendo su rostro en mi hombro. «¿Por qué nunca me lo dijiste?». La abracé con fuerza, acariciándole el pelo. «Porque no había nada que contar, mi amor», corregí con la voz quebrada por la emoción. «Lo gané todo. Una hija que se convirtió en una mujer extraordinaria, brillante y bondadosa. Ese fue mi papel más importante, mi mayor éxito». La sala, que había permanecido en silencio, absorta en sus pensamientos, estalló de repente en un espontáneo y atronador aplauso. No era para una celebridad, ni para una antigua estrella de cine. Era para un hombre de gran carácter, un padre que había antepuesto el amor,
la familia y la devoción inquebrantable a todo lo demás, y que, en silencio y con heroísmo, había vivido una vida de profunda trascendencia, invisible hasta ese preciso instante. Vincent, aún pálido y sin palabras, vio cómo su mundo se desmoronaba. El ambiente en el salón de banquetes se había transformado. Ya no era un escenario para la calculada grandilocuencia de Vincent, sino un espacio lleno de calidez, respeto y admiración. Los invitados, inicialmente atónitos por la revelación, ahora se acercaban a mí, no con la cortés indiferencia que habían mostrado al camarero, sino con cálidos apretones de manos y sonrisas sinceras. Ahora me veían, no como un sirviente, sino como un hombre respetado, una figura de discreta integridad. Una joven, amiga de Eleanor, se acercó corriendo a mí con el teléfono aún en la mano. «Señor Collins, eso fue increíble. Acabo de encontrar vídeos de travesía del Atlántico en línea. Tu actuación fue increíble». Su voz rebosaba de genuina admiración. Era una sensación extraña ser reconocida después de tantos años, pero también inesperadamente gratificante. Desde la mesa principal, Vincent se levantó lentamente, con movimientos rígidos y el rostro aún pálido. La arrogancia que solía definirlo había sido reemplazada por algo más sutil, una vergüenza cruda y visible. Ya no era el maestro de ceremonias. Era simplemente un hombre que luchaba con una ilusión hecha añicos. Me refugié en la tranquilidad del bar, buscando un momento de paz en medio del repentino revuelo. Me serví una taza de café, que me hacía mucha falta. Su calor me reconfortó en las manos. Justo entonces, un rostro familiar apareció a mi lado, con los ojos chispeantes de picardía. «Arthur Collins», dijo David Miller con una amplia sonrisa. «Pensé que eras tú. Siempre has tenido un don para lo dramático, viejo amigo». David, un antiguo compañero de mis tiempos de actor, me había reconocido sin duda por la película que estaban emitiendo en la televisión. «David», dije entre risas, una sonrisa sincera que por fin rompió la tensión de la noche. «Ha pasado mucho tiempo. Demasiado largo», convino. «Pero oye, tus películas son clásicos de culto, ¿sabes? Los jóvenes cineastas las estudian. Incluso se ha hablado de un documental sobre tu desaparición de la escena». Me miró con aire expectante. «La industria te echa de menos. Siempre hay sitio para un talento como el tuyo, Arthur». Tomé un sorbo lento de mi café, sintiendo una profunda y serena satisfacción. «Lo aprecio, David», dije con suavidad. «Pero mi vida es diferente ahora. Tiene que ver con la familia, con el trabajo, que importa de otra manera». Hice un gesto vago hacia la habitación. «El éxito no se mide en fama, David. Se mide en el amor de las personas que importan, en los momentos de tranquilidad, en las contribuciones constantes y discretas a las vidas que te importan». David me observó, y su picardía inicial se transformó en comprensión. Vio la profunda satisfacción en mis ojos, la paz inquebrantable que emanaba de una vida vivida con propósito, aunque ese propósito no fuera lo que el mundo considerara glorioso. Simplemente asintió, reconociendo tácitamente mi decisión. «Lo entiendo», dijo, con un renovado respeto en la voz. «Y lo respeto». De repente, un golpecito en el micrófono interrumpió el murmullo de la conversación. Vincent, con una nueva y silenciosa determinación, volvió a ponerse de pie en la mesa principal. La sala quedó en silencio. Todas las miradas se centraron en él. Tragó saliva con dificultad. Su voz, normalmente resonante y segura, ahora era dubitativa, vulnerable. «Damas y caballeros», comenzó, recorriendo con la mirada los rostros hasta posarse finalmente en mí. «Yo le debo una disculpa a Arthur y a todos ustedes. Mis palabras de antes fueron inexcusables. Me equivoqué, completamente equivocado». Hizo una pausa, respirando hondo y con dificultad, dejando al descubierto su cruda vulnerabilidad ante todos. «No es solo un camarero. Es un padre maravilloso, un hombre de gran carácter, un hombre que renunció a la fama, renunció a una brillante carrera, para criar a su hija, para darle la vida que creía imposible para él, mientras perseguía sus sueños». La voz de Vincent se quebró por la emoción. «Arthur», dijo con la mirada suplicante, «espero que puedas perdonarme. Quiero empezar de nuevo, como el amado padre de Eleanor, bienvenido y honrado en nuestra familia. Siempre». Un silencio sepulcral inundó la sala. Era un momento de profunda vulnerabilidad,
una muestra cruda de un hombre que se despojaba de su ego. Caminé lentamente hacia la mesa principal, con pasos medidos, el corazón rebosante de una compleja mezcla de emociones. Al llegar a su lado, le extendí la mano, con voz clara y firme. «La familia es lo que más importa, Vincent», dije. «Todo lo demás es ruido». Vincent me tomó la mano, no con un apretón casual, sino con ambas, apretándola con fuerza. Se inclinó hacia mí y susurró, con la voz cargada de sincero arrepentimiento. «Lo siento, Arthur, de verdad. Me sentía amenazado por tu relación con Eleanor, temía que me hicieras quedar mal». La confesión fue cruda, honesta, y me desarmó por completo. En ese instante, Eleanor corrió hacia nosotros, con el rostro radiante de lágrimas de alegría. Nos abrazó a ambos, rodeando con sus brazos a su padre y a su esposo, completando un círculo de reconciliación que se sintió profundamente bien. La sala estalló en un sincero aplauso. Una ola de emoción conmovedora inundó a todos los presentes. Giovanni, que observaba desde la puerta de la cocina, sonreía radiante, con el rostro iluminado por la satisfacción. Vincent, erguido y con los ojos brillantes de un respeto recién adquirido, alzó su copa una vez más. «Por Arthur Collins», declaró con voz firme y llena de admiración. «Actor, padre, y el hombre que le enseñó a mi esposa que el verdadero éxito reside en anteponer la familia a todo. Bienvenido, Arthur, a nuestra familia». Eleanor, aún con los ojos llorosos pero con una sonrisa radiante, se volvió hacia mí. «Papá», susurró, «¿me concederías el honor de bailar el vals padre-hija?» Asentí, con el corazón rebosante de alegría. Al entrar en la pista de baile, balanceándonos suavemente al ritmo de la música, me sentí completamente yo mismo, no un camarero, no un actor olvidado, sino un padre, justo donde debía estar. David, al otro lado de la sala, alzó su copa en un discreto brindis, reconociendo mi elección del amor por encima de la fama, una elección que, al final, me había brindado ambas cosas.